El ejercicio de la profesión periodística en condiciones de libertad, pluralidad, seguridad y ética es una garantía para tener una democracia más fuerte, capaz de soportar los embates de los poderes despóticos y corruptos. Las sociedades democráticas avanzan en la protección del derecho a la libertad de expresión, porque este derecho es esencial para garantizar todas las libertades de las personas. Hoy los ciudadanos expresan sus opiniones, sus objeciones, sus insatisfacciones, sus demandas ante el poder estatal de forma pública y por cualquier medio. Estas acciones pueden ser determinantes para que el Estado adopte medidas políticas, haga enmiendas, transforme realidades que se vean reflejadas en la vida de la población. Por eso el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos el derecho a expresarse por cualquier medio y en cualquier momento, con las únicas limitaciones constitucionales y legales que básicamente están relacionadas con evitar la vulneración de los derechos a terceros. En el Gobierno Nacional creemos que no deben existir instancias sancionatorias ni podemos tolerar que se persiga a personas por sus opiniones. No necesitamos una norma persecutoria cuando en la legislación ecuatoriana existen los mecanismos suficientes para reparar a las personas cuya integridad y honra han sido dañadas por publicaciones falsas o malintencionadas. Debemos trabajar en conjunto, la sociedad y el Estado, en la lucha contra la desinformación y las fake news, que es la nueva crisis que enfrenta la humanidad. Nuestro deber como gobierno es proteger el libre ejercicio de la libertad de expresión y precisamente este reglamento está orientado a ese objetivo. En su elaboración recogimos elementos que permiten dar respuesta a las preocupaciones de decenas de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios que nos acompañan este día. Para nosotros, definir el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico y determinar la institución responsable de activarlo es un paso determinante para adoptar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de la comunicación. El mecanismo estará coordinado por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y lo integrarán los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior, las Secretarías de Gestión de Riesgo y Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, un representante de los trabajadores de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Es importante destacar que el Estado y los medios de comunicación tenemos responsabilidades diferenciadas, pero estratégicas, en la protección de la vida e integridad de los periodistas. Ecuador ha soportado duras experiencias, como el caso de los asesinatos a los periodistas de Diario El Comercio en 2018, por parte de una organización criminal internacional. Este fue un aprendizaje muy doloroso para el país y nosotros como gobierno estamos empeñados en que una situación así no se repita nunca más. En consonancia con lo expuesto, el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico contempla medidas urgentes de prevención y protección para resguardar sus vidas. Las medidas de prevención contemplan, al menos, el mapeo de los tipos de riesgos a los que se enfrenta la profesión, elaboración de protocolos y manuales, promoción de la creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, el desarrollo de campañas de sensibilización, reconocimiento claro, constante y expreso de la legitimidad y el valor de la labor. Y finalmente, la instrucción a fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo periodístico y de comunicación. Entre las medidas de protección quiero resaltar el seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, la capacitación en seguridad a periodistas y trabajadores de la comunicación y la protección digital de información y datos personales. Como medidas urgentes que pueden ser definitivas para salvar la vida de un comunicador, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá articular a las instituciones competentes en la adopción de acciones ante amenazas inminentes y graves para la vida e integridad física. Hay decisiones que solamente serán determinantes si se toman a tiempo. Este reglamento también incluye una perspectiva de género. El periodismo es una profesión que la ejercen hombres y mujeres por igual.
pero sabemos que en el caso de las mujeres hay riesgos de otras vulneraciones. Por eso, toda norma tiene que ser capaz de diferenciar a qué están expuestas las reporteras, las fotógrafas, las camarógrafas y otras trabajadores de la comunicación. Estimados periodistas, reconocemos que su labor es esencial para la salud de nuestra democracia. Valoramos su valentía ante los riesgos que implica la búsqueda de la verdad. Por eso sepan que nuestra gestión tiene un aliado. Nuestro apoyo a ustedes como gobierno radica en respetar su trabajo y nuestra responsabilidad con los ecuatorianos es preservar la libertad de expresión como una columna vertebral de nuestro país del Ecuador. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento al presidente Guillermo Lasso por su vocación democrática, su comprensión como gobernante de que la libertad de expresión es realmente un pilar de la democracia y no la voluntad de un político. Eso es lo que nos ha permitido llegar hasta este punto, el firmar un reglamento a la Ley de Comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria. Lectura del decreto ejecutivo que expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Da lectura al decreto ejecutivo el doctor Juan Pablo Ortiz, secretario general jurídico de la Presidencia de la República. Con su venia, presidente. Decreto 850. Considerando que el numeral 1 del artículo 16 de la Constitución de la República prescribe que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Que el artículo 384 de la Constitución de la República establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. El sistema se conformará por instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa, y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. Que la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el Registro Oficial Suplemento número 22 de 25 de junio de 2013. Que la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el Registro Oficial Suplemento número 188 de 14 de noviembre de 2022. Que es necesario emitir el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación para establecer con claridad los preceptos y procedimientos para la ejecución de la ley, sin exceder las disposiciones legales establecidas en la misma y precautelar la vigencia del derecho a la libertad de expresión. Y, en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la República y el artículo 129 del Código Orgánico Administrativo, se expide el siguiente Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Firma del decreto ejecutivo que expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Suscribe el decreto el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República. Intervención del señor presidente constitucional de la República.
señora Magíster Wendy Reyes, secretaria de Comunicación del Gobierno Nacional, señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores representantes de los medios de comunicación aquí presentes. Especial mención quiero hacer de Fundamedios, a quienes agradezco por estar presentes en este importante acto de respeto a la libertad de expresión. Señoras y señores representantes de la academia, amigos de la prensa, invitados todos, vivimos tiempos diferentes. Ustedes recordarán cómo hace aproximadamente 9 o 10 años en estos salones se ofendía a los periodistas, se los botaba de los salones. Periodistas como Emilio Palacio, que debió asilarse en los Estados Unidos, y periodistas como Carlos Gijón, que fueron ofendidos en esos eventos. ¿Qué tiempos diferentes vivimos hoy? Donde todos ustedes, los periodistas, los amigos de la prensa, son recibidos con respeto, con cordialidad, como debe de ser recibido todos los ciudadanos ecuatorianos que visitan este Palacio de Gobierno. Tiempos distintos, tiempos diferentes. Hoy el Ecuador da un paso importante en su necesidad de blindar la democracia para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la libertad de expresión. Soy un convencido de que una sociedad bien informada es una sociedad plenamente libre y a su vez es una sociedad capaz de tomar mejores decisiones. El papel del Estado tiene que estar orientado a proteger el derecho a la libertad de expresión, que implica asegurar la posibilidad de que un ciudadano utilice cualquier medio para expresarse y que el resto de ciudadanos pueda recibir esa información u opinión. Limitar, obstruir o atentar cualquiera de estas acciones, expresarse o ser informados, equivale a una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Debemos ser claros en que paralelamente se afecta el control democrático que hace la sociedad a través de sus ideas, de sus opiniones, a cualquier poder. Los periodistas y los medios de comunicación son el mayor símbolo de la libertad de expresión de una sociedad. La acción cotidiana de la prensa libre incide de forma positiva en la transparencia de lo público y frena actos de corrupción o, en el último de los casos, los denuncia. Por ello, al inicio de mi gobierno puse un freno constitucional a los intentos de esa oprobiosa asamblea de establecer nuevamente una ley de comunicación que atentaba contra la libertad de expresión con artículos que pretendían eliminar la opinión como parte de este derecho. Ampliar la censura previa, abrir la puerta a la persecución penal de los periodistas y convertir el Consejo de Comunicación en una nueva Supercom que muchos recordarán era una entidad inquisidora.
cuando vetamos parcialmente esa ley, con un veto inédito, híbrido, pedimos el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre 17 artículos que consideramos contrarios a lo que establecen nuestra Constitución y los tratados internacionales a los que Ecuador está suscrito. Blindamos el derecho a la libertad de expresión para que en el futuro a ningún poder se le ocurra limitar y perseguir a ciudadanos y periodistas por sus ideas. Debo resaltar el papel que tuvieron los gremios de comunicación y varios organismos nacionales como Fundamedios e internacionales en esta tarea por la libertad. Finalmente hoy presentamos el reglamento a la Ley de Comunicación con el que reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la libertad de expresión, considerando a la prensa y a la opinión de los ciudadanos como pilares esenciales de nuestra democracia. De este reglamento, hoy destaco la creación de un mecanismo para la protección del trabajo periodístico, una responsabilidad que compartimos el Estado y los medios de comunicación. Más ahora cuando la prensa libre no solo recibe presiones y ataques de sectores del poder político, también le es incómoda a las organizaciones criminales que operan penosamente en el Ecuador. Los grupos delictivos permean al Estado, no solo para alcanzar impunidad, sino también para favorecerse de sus recursos a través de millonarios contratos. Casos de corrupción tan emblemáticos como nefastos se han dado sobre todo en los sectores de la salud, electricidad, la intermediación del petróleo. El papel que han jugado los periodistas ha sido esencial para desvelar estos entramados de corrupción y llevar a los responsables a la cárcel. Quiero hacer una pequeña digresión para expresar de manera especial un homenaje a un periodista como Fernando Villavicencio, a quien penosamente asesinaron por precisamente ser frontal contra la corrupción y contra las mafias, contra el crimen organizado. Yo creo que es bueno recordarlo a él y a algunos otros periodistas. Recuerdo la advertencia que nos hizo algunos años atrás el doctor Francisco Huerta Montalvo. Cada vez que debemos enfrentar estos episodios violentos, lo recuerdo a Pancho Huerta y digo, qué poco caso le hicimos a Pancho Huerta, cuando él nos dijo con una certera palabra lo que realmente estaba sucediendo en Ecuador. Entonces, es trascendental que los periodistas gocen de la protección y de la independencia suficientes para ejercer su profesión, pues son ellos quienes informan a la sociedad y contribuyen a la transparencia. El mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico tiene que resguardar a los periodistas, levantar las alertas necesarias y a tiempo, y tomar las medidas de protección que corresponda de acuerdo a las amenazas y al riesgo. Tenemos que proteger la voz de la prensa, porque hacerlo significa blindar nuestra democracia de poderes delictivos que pretenden el control, silenciando voces libres y eruditas. Este
ha sido mi compromiso. No solo como presidente de la República, también como político, como candidato, siempre enarbolé la bandera de la libertad de expresión. Creo que ciudadanos más libres y mejor informados hacen de manera definitiva un mejor país. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias y un abrazo. Saludos a usted, señor presidente constitucional de la República del Ecuador, a usted, señora ministra de Comunicación, a usted, señor ministro de Gobierno, señores ministros, ministras, colaboradores del régimen, compañeros periodistas, representantes de medios de comunicación. Realmente estamos nosotros, señor presidente, que no quiero dejar pasar la oportunidad de presentar nuestro testimonio de agradecimiento a usted y a su gobierno, porque sin ser gallero ha cumplido con su palabra. Usted ofreció derogar la Ley Orgánica de Comunicación anterior, lo hizo. Derogó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación anterior y luego expidió la nueva Ley Orgánica de Comunicación y finalmente hoy estamos celebrando el nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación. Aquí lo dijo la ministra, aquí lo acaba de repetir usted, señor presidente. No solamente Fundamedios, sino todos, aquí hay brillantes periodistas y dueños o propietarios de medios de comunicación. Y nosotros que hacemos el día a día, estamos felices de tener nuestro escudo. Ese es un escudo. ¿Cuál es? La ley y el reglamento. Porque ese es un derecho y el derecho es, como usted acaba de ponderarlo, la libertad de expresión. Y usted nos ha apoyado con eso. Usted ha sido respetuoso de la libertad de expresión. Y eso queremos dejarlo claro y bien establecido, como agradecerle impercederamente a su colaboradora, la ministra de Telecomunicaciones, la doctora Mayno Isaías. Ella, con sus colaboradores, por primera vez nos ha reunido a los gremios de la prensa escrita, de la televisión y de la radio, y hemos trabajado juntos. Es decir, este reglamento, señor presidente, ha sido consensuado, socializado con los comunicadores, con los medios y con los funcionarios o los responsables de la comunicación, es decir, el gobierno en general. Señor presidente, señora ministra, mis respetos a nombre de la radiodifusión, y me tomo la palabra de todos los comunicadores, colegas, comunicadores, periodistas, de agradecerle a usted, señora ministra, al señor presidente de la República y a todos sus colaboradores. Pido un aplauso para usted, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias. Esta ceremonia ha concluido. Buenas tardes.